Saludos queridos amigos, bienvenidos a De Corazón a Corazón, la entrevista. Soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida hoy directamente desde el Magnolia Park, aquí en la ciudad de Apopka, en la Florida. Hemos cambiado un poco el ambiente, una temperatura de 50 grados, pero estamos muy cómodos y muy contentos aquí en la naturaleza, lo que Dios nos ha regalado. Pero antes de continuar, queremos decirte que estamos originando por Apocalipsis Network TV y Radio, por el 99.1 FM Orlando, por el 101.3 Caledonia, Wisconsin, por Radio Alabanza Viva 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio 1710 AM Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana of Network en el 87.9 FM y 690 AM en Springfield, Massachusetts, Roku TV, Apple TV y en Uruguay por Telus TV y Cable, Santa Fe, Argentina y 16 provincias más en Colombia, Guatemala y México por DW Cadena Celestial. También nos puedes ver por YouTube en De Corazón a Corazón, la entrevista. Hoy, pues tenemos una entrevista muy interesante. Hemos cambiado un poco el formato del programa y tenemos un joven de 19 años, un joven que a su corta edad ya tiene una trayectoria de vida y un joven que Dios está haciendo cosas maravillosas con él, predicador, maestro de escuela bíblica, excelente joven, excelente hijo, estudiante, trabajador, y para mí es un placer. Lo vemos al fondo, está mirando allá la naturaleza, el lago, los pavos o guajolotes como le dicen en otros lugares, y para mí es un placer llamar a Javier. Javier, ven con nosotros. Ya se acerca Javier Rodríguez Batista. Dios te bendiga, Javierito. Dios te bendiga mucho, Qué Gilberto. bueno tenerte con nosotros. Saludos, un saludo. Bueno, es un placer estar aquí contigo. Es un honor por la oportunidad de poder sintonizarlo y hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida y de mi testimonio. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Javier. Oye, Javier, para comenzar esta entrevista tan interesante, me gustaría que nos hablaras un poco sobre quién es Javier Rodríguez Batista, quiénes son sus padres, su familia, de dónde viene Javier, y cómo fue ese entorno familiar desde tu niñez y cómo transcurrió. Claro, bueno, como dijo Gilberto, soy un joven de 19 años y nací en Las Tunas, Cuba. Soy cubano, en un pueblo llamado Puerto Padre. Ahí fue donde nací, pero después fui llevado a Las Tunas, o sea, el lugar principal, el pueblo principal del lugar que nací, donde nació mi padre, Javier Rodríguez, y donde se conoció mi mamá, Aidamis Batista. Se conocieron los dos en un ambiente artístico. Ambos, mi papá era músico, tocaba la percusión, era baterista, y ahí conoció, en una escuela de arte, conoció a mi madre, que era bailarina. Entonces cuando yo nazco, mi primera casa, mi primer hogar fue en una escuela de arte. Mi mamá daba clases de ballet y mi papá daba clases de percusión. Entonces yo nací en ese ambiente. Mi papá, aparte de ser maestro de percusión, también iba a muchos conciertos porque era salsero, tocaba lo que se conoce allá en Cuba como la timba cubana. Y mi mamá siempre también estaba haciendo audiciones y bailaba, y siempre, o sea, yo andaba o en un cine viendo las danzas y el baile, y mi papá pues en la percusión, y yo siempre andaba de concierto en concierto en concierto, y ese era el ambiente que yo andaba. Ningún ambiente que digamos cristiano, porque mi familia ninguno tiene, de por sí no tenemos personas en nuestra familia que fueran cristianos. Digamos que ahora es que por primera vez surge
el cristianismo, el deseo, la pasión por la persona de Cristo en mi familia. Oye, y te tengo que preguntar obligadamente, porque naciste en un mundo artístico. Sí. ¿Tocas algún instrumento? ¿Te gusta la música? Esa es la pregunta que la mayoría de personas me preguntan en la iglesia, ya que pues el grupo de adoración siempre me pregunta, o sea, teniendo un padre baterista, mi mamá bailarina, nací en una escuela de arte, ¿cómo no vas a tocar nada? Bueno, te cuento que pues sí, yo quería seguir los pasos de mi papá, yo quería tocar percusión, incluso aprendí a leer, iba a entrar a la escuela de arte, o sea, ya estaba todo planeado para entrar a la escuela de arte. Yo me recuerdo que en los conciertos mi papá tocaba batería y a veces me permitía improvisar y tocar juntamente con él. Y era algo que yo estaba haciendo, pero era algo que yo estaba haciendo más para complacer el deseo de mi padre o la idea y la expectativa que tenían las personas que estaban a mi alrededor. Y era de un muchacho que iba a ser un músico, iba a tocar batería, iba a aprender todos los instrumentos. Pero como te digo, mi papá me fue llevando en esos caminos, me fue enseñando. Yo me recuerdo que él no me permitía, en la escuela de arte, no me permitía tocar la batería. O sea, habían baterías, habían percusión, pero no me permitía. Simplemente me decía, tú te quedas aquí con una gomita y vas a hacer bastante ejercicio de velocidad y todo esto que conocemos, lectura, bastante libro. Lo que a nadie le gusta hacer a veces cuando somos músicos, ese estudio como un poco tedioso sí. Y a la gente no le gusta. Bueno, a mí tampoco me gustaba cuando estudiaba música. Entonces eso es lo que me ponía a hacer mi papá. Pero lo que él se empezó a dar cuenta que era cuando yo iba creciendo, él se empezó a dar cuenta que yo estaba haciendo eso, pero realmente esa no era mi pasión o mi deseo. Yo me recuerdo que él me daba clases y yo tomaba las clases y estaba ya loco, veía en la calle para salir corriendo, para irme a jugar, porque a mí me encantaban los deportes. Yo siempre estaba jugando béisbol o después fue que empecé a jugar al fútbol. Entonces en todo eso mi papá veía mi desinterés, pero seguimos con eso hasta el punto que yo llegué a tomar las pruebas, las captaciones para entrar a la escuela de arte y salí muy bien. Ya yo iba a entrar a la escuela de arte, pero ahí es cuando se da el tema de que ambos de mis padres se les da la oportunidad de salir del país. Eso fue a mis 10 años, mis padres salieron para acá, para México. Mi papá salió por motivos de la percusión, de la música, igual que mi mamá salió para México por ser una bailarina. Y ambos cruzaron la frontera a ese mismo tiempo. Mi mamá salió primero y después mi papá. Y pudieron llegar aquí esperando de sacarme de una vida en Cuba, de la cultura, de lo que yo era en Cuba y darme una oportunidad de una educación que verdaderamente me dé frutos en mi vida. Entonces todo eso lo hicieron por mí. Yo estuve varios años allá en Cuba con mis abuelos. Eso causó que de por sí mi vida fuera un poco, en ese tiempo, en esa etapa, fuera aún más rebelde, porque no tenía a mis padres. O sea, al no tener a mis padres y estar simplemente con mis abuelos. Y algo que yo siempre quiero decir es que en ese tiempo de 10 años a 13 años, que a los 13 años fue que pude llegar a este país, o sea, mis padres se demoraron para poder sacarme y hacer todos los trámites como 2 años y medio, algo así. Y en ese tiempo fue cuando mi abuelo, la imagen de la persona que yo veía más fuerte, la persona que, o sea, hacía los mandados en la casa y todo eso, que ahora estaba encargado de cuidarme, de darme una educación, el que me había enseñado a jugar béisbol, todos los deportes, él ahí es cuando le da esta enfermedad, le dan el anuncio de la enfermedad del ELA, conocida como esclerosis lateral. Esto es la enfermedad que le dio al científico Stephen Hawking, el que habla de la evolución, que esta enfermedad trata con que
las señales que envían los nervios a los músculos ya no son más enviadas. Esto significa que progresivamente pues tú vas perdiendo todas las, todas las habilidades, como el caminar, te quedas totalmente inmóvil, hasta el punto que no puedes ni aguantar tu cabeza. Entonces imagínate, yo a los 11 años, ya nos habíamos mudado del lugar natal mío, de Las Tunas, hacia la capital, La Habana. Al final no decidí estudiar música, porque apenas que mis padres se fueron fue como que estoy libre. Eso es como que ahora yo hago lo que yo quiero. O sea, mi vida era, me recuerdo que yo iba a la escuela, no atendía nada. O sea, me recuerdo que a mí en una ocasión, porque en las escuelas ahí en Cuba en ese tiempo eran bien estrictas con el tipo de pelo, o sea, el largo de tu cabello, la forma que tú te vistes, el uniforme, todo era por ahí, ¿no? Entonces, zapatos brilladitos. Tenía que ser todo estilo militar. Sí, estilo bien militar, o sea, desde que llegas a lo que se llama el matutino tienes que cantar el himno, todo esto que proviene, o sea, del comunismo y de lo que tú tienes que hacer como estudiante. Entonces, en todo eso, imagínate yo estando con mis abuelos en La Habana, en la capital, yo solo, yo lo que decía, yo no voy a estudiar música, ahora puedo jugar al fútbol. Empecé a jugar al fútbol, me recuerdo que salía de la escuela y lo único que hacía era jugar al fútbol. Y no teniendo a mis padres, yo vi como la libertad, como que yo no voy a estudiar aquí, al final me van a sacar para los Estados Unidos. En esos años de mi vida, era como que, ¿para qué yo voy a estudiar en un lugar que al final no me da fruto? Porque de por sí en Cuba las personas que, digamos que son las más capacitadas, que estudian un montón y llegan a alcanzar a ser médicos, doctores, abogados, todo esto, al final tienen un salario mínimo. Y yo lo que veía allá en Cuba era que las personas que hacían las cosas de por sí ilegales, fuera de la escuela, los que vendían ropa, los que hacían cosas por afuera, eran los que progresaban, eran los que por lo menos hacían algo, ¿entiendes? Entonces yo al ver todo esto, yo empecé a adquirir una actitud bien rebelde, y mi abuela tuvo que lidiar con todo esto conmigo solo, porque ya mi abuelo empezó a progresar en esta enfermedad. Y fue cuando yo empecé a chocar con una realidad. Yo empecé a ver a mi abuelo, que era el que me llevaba a las prácticas, me apoyaba en los partidos de fútbol y todo esto. Yo empecé a verlo cómo se caía, cómo ya mi abuela a la hora de dormir tenía que tener cuidado porque se podía caer de la cama, porque empezó a progresar en esta enfermedad. Y ahí fue cuando comienza lo que digamos la vida cristiana o la esperanza, lo que iba a ser Cristo en nosotros, ¿sabes? Cómo Dios se glorifica en una enfermedad. Nadie en mi familia era cristiana, pero lo que sucedió es que en ese lugar, allá en La Habana, donde nosotros estábamos residiendo, era donde más existía la santería. Ahí era todo, Obatalá, Ochum, Yemayá, todo esto, ¿no? ¿Y tu familia trabajaba con eso? Nosotros nunca nos llegamos a involucrar en eso, ya que mi actitud de por sí era, yo no creo en nada. Ese era Javier. Yo pasaba por el pasaje o por las calles y yo era el que decía, mira, yo no creo ni en los santos, ni creo en nada de esto. ¿Y en Dios? Ni en Dios. O sea, yo era completamente ateo. Porque nunca se me habían enseñado principios bíblicos y pues yo viví, como dije, en conciertos, en la música mundana que tocaba mi papá, viendo el ejemplo de mi padre, que era una persona que fumaba, era alcohólico. Totalmente en un mundo de perdición. Sí, en eso es lo que yo estaba. Entonces al ver todo esto, digamos, un pasaje, un lugar, en la calle esa que hacían todos estos toques de santería y todo esto, ¿cómo iba a llegar la esperanza del evangelio a nuestra familia? Pues resulta que una persona que era santera se había convertido y ahora asistía a una iglesia pentecostal. Y cuando hacían todos los toques de santo en ese lugar,
empezaban a cantar personas cristianas en la residencia de él, en el hogar de él, e empezaron los pentecostales a tocar y a cantar y todo eso. Entonces resulta que esa persona empezó a llevar a mi abuelo a la iglesia pentecostal. Y ahí es cuando comenzó, digamos, la fe en mi familia. No en mí, o sea, mi abuelo fue el que empezó a asistir. Hasta el punto que en todo ese proceso de que estaban mis padres haciéndome los trámites para sacarlos a mí y a mis abuelos, me recuerdo que nosotros volvemos al lugar natal mío, o sea, de la capital volvemos al lugar natal. Esa era Nancy, tu abuela. Sí, mi abuela Nancy. Mi abuela Nancy y su esposo. Le enviamos un saludo a Nancy y también a Javier y a tu mamá. Claro, ellos deben estar riéndose con todo esto. Entonces volvemos al lugar natal donde yo nací para las comodidades de mi abuelo, porque ya mi abuelo estaba peor, digamos, y no era bueno estar en un segundo piso donde nosotros vivíamos. Entonces nos despedimos, pero ya había comenzado de que habían empezado a llevar a mi abuelo a la iglesia. Él cuando llegan a Puerto Padre, lo primero que hacen es buscar una iglesia, porque mi abuelo lo que decía es que él quería una iglesia, ¿no? Y mi abuela, al ver de que eso le traía paz, le traía tranquilidad en medio de esta enfermedad que se considera como la peor del mundo. ¿Y ellos nunca habían conocido el evangelio? No, nada. Y crece esa hambre en tu abuelo de entonces comenzar de ahí. a ir a la iglesia, tal vez por la misma enfermedad, buscando una solución. Claro, ahí vemos como una enfermedad que la mayoría hoy en día interpreta como una prueba que es enviada del enemigo. A veces no nos damos cuenta que una enfermedad puede ser el método que Dios usa para quebrantar la vida de un hombre que nunca vio los caminos del Señor. Y de una familia. Ajá, de una familia como tal, porque ahí es cuando mi abuelo empieza a ver y empieza a ver que tenía que chocó contra el fondo, ¿sabes? Que ya esa vida que quizás de infidelidad a mi abuela en cierto punto, de alcoholismo, que él ya la tenía que dejar, ¿no? Y ahí es cuando él llega, volvemos a nuestra ciudad natal, y ahí es cuando buscan una iglesia. Y resulta que la iglesia que ellos buscan era una iglesia que muchos años atrás, cuando mi abuelo era joven, él había ido una vez. ¿Okay? Mi abuelo había ido a una iglesia una vez porque habían anunciado en Puerto Padre, en ese lugar, que habían llegado unos evangelistas que sanaban, ¿no? Que oraban por las personas, y las personas, por medio del poder del Espíritu Santo y de Cristo, podían ser sanos, como la Biblia nos manda, a orar por los enfermos. Y mi abuelo llegó en ese tiempo, más, o sea, digamos, cuando empezó en la relación con mi abuela, en sus años cuando joven, él tenía un problema en la rodilla. Y ahí oraron por él. Y él quedó sano. Pero él nunca volvió a la iglesia. O sea, él se olvidó completamente de Dios. Simplemente fue por el beneficio. Conseguí lo que quería y se apartó. Adelante. Pues resulta que ahora Dios lo lleva nuevamente a ese lugar. A esa misma iglesia. Donde él se olvidó completamente de Dios. Se olvidó completamente, y ahí es donde Dios lo lleva nuevamente. Pero ahora lo lleva con una enfermedad que quizás no tenga vuelta atrás. Una enfermedad que progresivamente te va llevando, que hoy en día no se sabe ciertamente cuáles son, digamos, las razones del porqué de esa enfermedad, ni hay ningún tipo de cura. Entonces ahí es donde él se enfrenta ahora yo tengo que adorar a Dios, no por un beneficio, porque quizás esta enfermedad, yo sé que la actitud de mi abuelo era, yo sé que él puede, pero ya ahora él reconoció de que él iba a adorar a Dios a pesar de que él no fuera sanado. Porque ahora él entendió que Dios ahí es donde lo necesitaba, donde Dios lo quería, donde Dios... Entonces ahí es donde mi abuela empieza digamos, a hacer lo que se llama casa culto. En casa. ¿Y quién era Javier? Javier era el que llegaba el pastor y llegaban a la casa y empezaban a cantar, y yo salía. O sea, yo me iba enseguida a jugar, andar en fiestas con mis amigos. Hacer cualquier cosa menos saber
no te interesaba lo que estaba pasando allí, nada que tuviera que ver con Dios. Yo me recuerdo que llegaban, digamos, como a las 7 de la noche, como a ese horario, o sea, en la tarde. Y yo enseguida me cambiaba para salir con mis amigos y ir allá en Puerto Padre, lo que se le llama el malecón, que es la parte del mar allá, donde ahí es donde ponen música, la fiesta. Y yo era un muchacho de 12 años, 11 años. O sea, ahí en Cuba los muchachos en la cultura ya, digamos que a esa edad ya están expuestos a esa vida, tan fácil. También una vida libre. Entonces, ¿qué iba a hacer mi abuela? Mi abuela no podía hacer nada y mis padres estaban aquí en los Estados Unidos tratando de sacarme, ¿no? Y yo me recuerdo que en la escuela, una vez en la escuela me pusieron al frente de todo el grupo, o sea, al frente de todo el matutino, o sea, están todos los grupos que sí, todos los años, ¿no? En la escuela secundaria, que eso sería como middle school acá. En la escuela secundaria me ponen al frente y las palabras de la directora fue: este muchacho que está acá es el ejemplo, es el claro ejemplo de cómo usted no debe andar aquí en la escuela. Wow. Así mismo me dijo la directora. Y llamó a mi abuela y le dijo que mi abuela seguro se debe estar riendo con esto si ella lo ve. Porque le dijo a mi abuela: este muchacho que está aquí no va a tener ningún futuro. Pero ¿y qué cosas hacía Javier para que ella pudiera expresarse de esa manera? El comportamiento mío en la escuela, lo único que a mí me importaba era jugar al fútbol. O sea, y en la escuela yo no respetaba a los maestros. O sea, yo completamente era un falta de respeto. Y también yo no valoraba la imagen, ahora lo que yo comprendo, lo que es la imagen de la mujer. No valoraba lo que era la mujer, ¿entiendes? Entonces mi actitud o mi comportamiento hacia la mujer, hacia los adultos, no era el mejor. Entonces, en todo eso, la forma también, mi apariencia, la forma que yo me vestía, o sea, que me pintaba el pelo, que si con aretes, todas esas cosas no se permitían en la escuela. No me imagino ese Javier. No, entonces en todo eso, ahí es cuando, digamos, mi abuela está viendo el desinterés mío. Yo nunca me quería quedar en las casas culto ni nada. Y le llega la entrevista a mis abuelos. O sea, la entrevista para venir aquí a los Estados Unidos. Eso significaba que ellos tenían la oportunidad de salir, pero a mí no me llega la entrevista todavía. Pero al analizar la enfermedad de mi abuelo, mi mamá decidió que era lo mejor que ellos vinieran para acá. ¿Y con quién yo me iba a quedar? Ahora me iba a quedar con mis abuelos por parte de padre, que todavía están allá en Cuba. Pero eso no duró mucho tiempo, digamos que en unos meses, ya ahí fue cuando pude venir para los Estados Unidos. En unos meses, ahí fue cuando se dio la transición de llegar a los Estados Unidos. Y mi mamá, al ver la fe de mi abuelo allá en Cuba, lo que empezó fue a buscar una iglesia acá. Mi abuela, ¿A qué lugar llegaste de acá a la Florida cuando viniste? Aquí a Orlando. Orlando. Yo llegué exactamente a Orlando, pero como estaba diciendo, mi mamá empezó a ir a una iglesia, porque empezó a ver lo que hacía mi abuela y mi abuelo allá en Cuba. Y ya estaban preparando para que cuando llegara mi abuelo, que ya tuviera una comunidad de fe, un lugar donde congregarse. Entonces mi mamá empezó a tener fe en Dios, claramente un aspecto viendo la situación de mi abuelo y viendo que eso es lo que le traía paz. No buscando necesariamente un milagro, sino viendo que ese era el único lugar donde mi abuelo podía tener paz, porque mi abuelo lo iba perdiendo todo. Buscando algo para ella, buscando esa comunión con Dios para ella. Claro. Eso no estaba quizás en su mente. Ella lo que estaba buscando era que cuando tu abuelo llegara, se sintiera bien en una comunidad de fe. Sí. Sin saber que por ahí era que Dios estaba trabajando, ¿verdad? Ya para trabajar con su vida. Y también en su matrimonio. O sea, porque la idea de ella, ahí fue, mi mamá actuó enseguida. Ella quería apartarse completamente de la vida que sí de bailarina. Y mi papá, o sea, la cultura lo forzó a ambos a dejar esa vida de arte. Porque aquí tuvieron que buscarse un trabajo en una fábrica, en todo eso. Entonces también ella veía los problemas en el matrimonio en cuanto a mi papá fumaba, era alcohólico, y ella empezó a ir a exactamente la primera iglesia, Forest City, la que hoy en día perseveramos usted y yo, y donde todavía perseveramos, es nuestra única iglesia, la única que hemos ido. Entonces, para hacer
todo esto corto, a ver cuándo Javier llega a la iglesia, cuándo llega a los caminos, resulta que en esos años mi mamá, cuando llegan mis abuelos, como te digo, llegan aquí a los Estados Unidos, yo en unos meses llego y la condición de mi abuelo sigue avanzando, ¿eh? Hasta el punto de que ya no podía sostener ni su propia cabeza. Pero ocurre algo muy importante y un evento que muchas personas en nuestra congregación, en nuestro cuerpo de Cristo, todavía se recuerdan, que era en el tiempo de Pansardi. Todavía no estaba Pablo Lavoy como pastor en la iglesia Forest City. Y en ese tiempo todavía iba mi abuela, mi abuelo y mi mamá. O sea, los dos Javier, papá Javier y hijo Javier, por nada, o sea, por nada del mundo. Porque mi papá tenía la actitud de que, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Mi papá quizás la acompañó a mi mamá 2 o 3 veces antes de llegar mi abuelo, pero dijo que eso no era para él. Él se fue. Entonces, mi mamá lo que estaba buscando es también, ya mi mamá empezó a escuchar los mensajes del pastor Pansardi y todo esto, y estaba buscando ya vivir una vida consistente como cristiano. Y ahí es donde ocurre el evento que te estaba hablando, que es muy importante para la congregación, que es el bautismo en aguas de mi abuelo. Mi mamá y mi abuela también se bautizan, pero ellas lo logran hacer en la piscina que hay en el estanque que hay, sí se puede. Pero mi abuelo, debido a su condición, estando en silla de ruedas, pues era imposible poder meterlo. Él no podía entrar por sus propios pies. Sí, y también pues el peso de él era demasiado y sería un riesgo meterlo así en el agua. Entonces Pansardi lo que hizo, siendo un pastor guiado por el Espíritu Santo y un pastor muy bueno, le explicó a la congregación de que este bautismo en agua sería un poco diferente, porque no lo podría sumergir a la persona. Entonces, para muchos se recuerdan que Pansardi lo que hizo fue que puso una lona. Y todo esto yo me lo estaba perdiendo, porque Javier estaba en casa. Yo no quería nada que ver con eso. Y lo que hicieron fue derramar agua por encima de mi abuelo con una lona. Y yo me recuerdo que ese día mi padre se puso bravo, porque resulta que mi papá nunca quería ir a la iglesia, pero cuando mi mamá no le contaba, mi mamá no le quiso contar de que se iban a bautizar, porque mi mamá tenía miedo de que mi papá se lo impidiera, ¿no? Eso es ver el cumplimiento de las escrituras, porque Pablo nos dice que una mujer que tenga fe y ya esté en un matrimonio, que ore por su esposo, no que se aparte, no que se aleje, sino que persevere en la fe y que en cierto punto su esposo puede ver los frutos y puede decir, yo quiero eso que tú tienes. Testimonio. Yo quiero eso que tú tienes. Entonces ese día mi padre se puso bravo y yo le preguntaba a mi papá, yo le decía, ¿por qué tú te pones bravo de que ella no te contó si tú nunca has querido ir a la iglesia? Y mi papá lo que me explicaba a mí es que ese día era como algo importante, el bautizo y todo eso, y que su esposa no le haya expresado eso, a él no le gustó, no le agradó. Entonces yo me recuerdo que nosotros fuimos a buscarlo a la iglesia de Forest City, o sea, lo fuimos a buscar, y mi papá lo que le expresaba y le decía a mi mamá era que a él le hubiera gustado haber estado ahí porque era un día especial. Pero sin embargo ya ahí pasó el tiempo y ahí es cuando mi mamá queda embarazada. Mi mamá queda embarazada de mi hermanita Zoe, que hoy en día tiene 3 años. Preciosa. Después de 15 años, conmigo, ahora es que decide tener a Zoe. Porque ella siempre dijo que hasta que yo no llegara a este país, ella pues no iba a querer dar a luz. Entonces, cuando mi mamá queda embarazada es cuando mi abuelo fallece. Mi abuelo fallece, y cuando él fallece, yo creo, lo que yo veía en él, era que él murió esperando de que yo fuera a la iglesia. Porque ese era su mayor deseo. Aun cuando él no podía hablar, él me lo expresaba con sus miradas, con la forma que él... Yo me recuerdo que a él, cuando le ponían adoraciones, cuando estaba en la iglesia, le levantaban las manos porque él no podía levantar las manos. Y en todo esto... Como le hacía Aarón y Ura a Moisés. Exacto. Cuando estaban peleando allá, que le levantaban las manos para que el pueblo de Israel... Exacto, así mismo. Ganara la batalla. Porque el pastor Pansardi, lo que me dice mi mamá, es que siempre pedía al final del sermón que todos se cogieran de las manos, representando la unión en el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí, en todo eso, mi abuelo muere, y es cuando ya yo veo por primera vez y yo reflexioné en esta pregunta.
si mi abuelo hubiera estado vivo, mi abuelo murió y no me vio siendo esa persona que él quería, ¿sabes? O siendo ese joven que fuera y lo acompañara a la iglesia. Él murió así. Y entonces eso fue fuerte para mí porque yo reflexionaba y yo decía, yo le hubiera podido dar la felicidad a mi abuelo de verme en la iglesia, ¿no? Pero mi intención ahí fue como que quizás algún día, pues a pesar de que él ya no esté vivo, yo le pueda dar la felicidad no a mi abuelo porque ya no está con nosotros, pero sino a mi abuela. Pero queda la esperanza Uh-huh. de que lo vas a volver a ver en los reinos de los cielos, Claro, cuando el Señor claro, venga a buscarnos, claro, o porque cuando vayamos de aquí. si hay algo que yo estoy seguro es que mi abuelo murió en la fe y murió aferrado en eso, Amén. que él creyó. Pero ahí es cuando mi mamá queda embarazada y esto es el punto crucial donde llega Javier al evangelio, donde ya mi abuelo había muerto. Mi abuela y mi mamá asistían a la iglesia, pero no eran tan consistentes. Mi mamá especialmente no era consistente debido a la falta del apoyo de mi padre, porque mi padre era bien estricto, pero yo veía los problemas todavía en casa. Mi papá todavía tomaba los fines de semana, fumaba y todo esto, ¿no? Y yo algo que es un comportamiento que sí yo adquirí, que yo se lo decía a mi papá, era que una de las cosas que yo nunca iba a imitar de él, o iba a seguir sus pasos, era en el alcoholismo, en el fumar, porque yo vi cómo eso le afectaba en la vida, en el matrimonio y todo esto. Entonces, ahí es cuando llega el próximo choque en mi vida, el tiempo donde Dios me va a quebrantar. ¿Sí? Al ver después de todos los meses esperando a mi hermanita querida, ahí es cuando Dios me hace despertar. Yo estaba en high school, estaba jugando el fútbol, que eso es lo que me gustaba, jugando el fútbol en high school y en un club, y Javier era escuela y el fútbol, porque mi deseo era poder jugar en universidad o en colegio al fútbol. Entonces, eso es lo único que yo me preocupaba. Entonces estaba muy feliz por el parto de mi mamá, pero cuando llega el día del parto, yo me recuerdo que yo estaba jugando al fútbol y mi papá me llama y me dice, tienes que venir rápido a casa que tu mamá ya va a dar a luz. Y yo me recuerdo estar en esa noche y ver cómo pasaban las horas y mi mamá no daba luz. Pasaba el tiempo, nosotros llegamos como a las 5 de la tarde y ya eran como las 8 de la noche, ya había pasado cierto tiempo. Y ahí es cuando mi papá lo que me quiere expresar, no me quiere decir completamente toda la verdad, pero me dice que el hombre que estaba responsable de ser la persona responsable del parto de mi mamá no estaba, sino que estaba otra partera. Y no estaban las personas que ponían todas las cosas para aliviar y todo esto. Entonces se dio un parto bien difícil. Un parto bien difícil donde la partera no se estaba dando cuenta que mi hermana venía con el cordón umbilical doblemente enredado, ¿no? Okay. Y en vez de hacerle un x-ray o ver qué es lo que estaba sucediendo, no lo hizo. Lo que pensó es que mi mamá estaba falta de fuerzas, pero hasta el punto que yo estaba en la sala y mi mamá estaba dando a luz y mi mamá empieza a gritar que se iba a morir. Mi mamá decía que no podía más, que había algo que estaba mal. Tú estás viviendo toda esa experiencia. Exacto, y ahí yo estaba con mi papá en el lugar del parto y yo le digo a mi mamá, yo le digo a mi papá, yo me voy. O sea, yo me voy del salón porque yo no aguantaba escuchar los gritos de mi madre tan fuertes. Y no saber, en la desesperación, ahí también estaba mi abuela y mi abuela decía, ¿qué pasa? Tiene que haber algo mal. Y la mujer encargada no se estaba dando cuenta de la condición con la que venía mi hermanita. Y en todo eso, al empujar mi hermanita lo que está haciendo es que se está ahorcando. ¿Sí? Se está ahorcando. Hasta el punto de que ya después de varias horas mi padre sale. En todo eso que está sucediendo yo salgo. Y por primera vez, ahí es cuando empiezo a reflexionar en todo ese tiempo que mi mamá se estaba perseverando y mi mamá me contaba de las cosas que predicaba en la iglesia. Me contaba de un Dios que hacía milagros, de un Dios todopoderoso, un Dios de amor y todo eso. Y todas esas palabras llegaban en ese momento porque yo sabía que algo mal estaba sucediendo.
Y era como esa desesperación de que todo este tiempo que yo estaba esperando por mi hermanita, quizás ahora no solamente mi hermanita no nazca, sino que también mi mamá puede morir. ¿Tu mamá? Ajá. Entonces yo entendiendo todo eso a los 15 años de edad, ahí es cuando yo por primera vez me siento en una posición, o Dios me pone en una posición de clamar y buscar su nombre, ¿no? Y ahí es cuando por primera vez yo digo estas palabras, y ahí en ese salón, esperando por las noticias, es cuando oro por primera vez y le digo, si tú eres el Dios que mi mamá habla, el Dios todopoderoso, yo te pido que tú hagas algo. Y no solamente que hagas algo en la vida de mi hermana, que mi hermanita nazca, sino que también hagas algo en nosotros, para yo poder ser un buen hermano, para mi papá ser un buen padre. Yo le pedí que nosotros, cuando nazca mi hermana, que tú lo permitas, que nosotros podamos ser una familia verdaderamente que tú has renovado. Y yo estoy dispuesto, en ese tiempo yo le dije, en esa oración yo le dije, yo estoy dispuesto ahora mismo dejarlo todo y entregarme completamente a ti. Y ahí es cuando llegan las noticias de mi papá, que él se acerca a mí y me dice, tu hermanita nació, pero me dice, pero no te acerques al salón, ¿no? Y en todo eso, mi papá volvió y pasa un tiempo y ya yo me empiezo a preocupar, porque él me está diciendo que no vaya al salón. Y yo, de muy atrevido y rebelde, yo voy y yo necesitaba saber qué es lo que estaba sucediendo. Y cuando llego ahí a las puertas, me recuerdo que sacaron a mi hermanita rápido, en una camilla rápido, y yo vi su color. O sea, su color no era, y nació y no estaba llorando. Los niños cuando nacen enseguida lloran, esa es como la señal de vida. Pero ahí es cuando mi abuela enseguida me cuenta y me dice que mi hermanita nació con un cordón umbilical doble y todas las dificultades del parto. Y ahí es cuando ya yo termino y le digo a mi mamá, ella va a estar bien. Esas fueron mis palabras. Y yo sabía con certeza que iba a estar bien. Y yo le dije, el día que tú presentes a mi hermana en la iglesia, yo voy a estar ahí. Y así mismo fue. Al ver mi papá, mi motivación o mi firmeza de que yo iba a ir a la iglesia, mi papá dijo, yo voy a ir con ustedes. O sea, todos como familia vamos a ir juntos y vamos a ir a la iglesia el día que la presenten. Y el día que la presentaron, yo fui. Y desde ese día, más nunca yo me he apartado de los caminos del Señor. Y desde ese día, o sea, ya digamos que son 4 años atrás, empecé a perseverar. Y todo ha sido tan rápido. Claramente en las primeras semanas, primeros meses. De eso yo me acuerdo. De eso yo me acuerdo. Claro. Ya claramente usted perseveraba en la iglesia. Claro, en Forest City. Y todo el mundo vio como a mi hermanita crecer en la iglesia. Y todo eso, las personas dicen, ¿cómo en 4 años cómo has podido procesar para ser quien eres ahora mismo? O sea, en 4 años, ¿cómo has dado todo ese avance? O sea que la promesa que le hiciste a Dios en aquel momento, en aquel hospital, cuando tu mamá y tu hermanita estaban en peligro de muerte, aquello que tú expresaste ante Dios en la desesperación, o sea, lo cumpliste, le cumpliste a Dios la promesa. Claro. Pero de eso yo quiero que tú me hables después de que yo anuncié las emisoras, y entonces continuamos, pues esa es la otra parte de esta historia. Qué bueno. Amigos, estamos originando por Apocalipsis Network TV y Radio, por el 99.1 FM Orlando, por el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, por Radio Alabanza Viva 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana On Network 87.9 FM y 6.9 AM en Springfield, Massachusetts, por Roku TV, Apple TV, en Uruguay. En Uruguay estamos transmitiendo a través de Tels TV por cable televisión, Santa Fe, Argentina y 16 provincias más en Argentina, Colombia, Guatemala y México por DW Cadena Celestial, también por cable televisión. Nos puedes encontrar también en YouTube, de Corazón a Corazón, la entrevista. Y continuamos esta entrevista interesante
con nuestro hermano Javier Rodríguez Batista, un joven de 19 años que nació en Cuba, pasó una niñez en un ambiente musical, un ambiente de artistas, un ambiente que no tenía que ver nada con el Señor. Llegó a pensar o llegó a sentirse ser ateo, no creía en nada. Tuvo una experiencia donde su mamá y su hermanita posiblemente estaban a punto de perder su vida porque ella venía con el cordón umbilical enredado 2 veces en el cuello. Y en aquel lugar, en aquel momento de desesperación, Javier le hace una promesa a Dios y le dice a Dios que si salva a su hermanita, a su mamá y restaura a su familia, que él está dispuesto a entregarlo todo, dejarlo todo y servirle a él. Amados amigos y hermanos, o sea, un joven de 19 años con esta madurez, pensar y hablar con Dios de esta manera, verdaderamente es que Dios está haciendo una obra, Dios está en el asunto con este joven. Y así entendemos que también pasa con otros jóvenes. Por eso hemos querido traer a este joven y vamos a estar trayendo otros jóvenes para que nos den su testimonio, porque ellos también tienen una experiencia de vida. Ah, Javier, así es, ¿verdad? Sí. Entonces ahora vamos a escuchar la segunda parte de esta historia que está bien interesante, donde Javier nos va a contar cómo fue ese cambio y esa transición a servir a Dios y cómo ha sido su vida después de haber aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Adelante, Javier. Claro, como usted dijo, yo le hice una promesa a Dios, pero esa promesa, para cumplirla, yo pienso que llevaba un proceso. Yo cuando llego a la iglesia, claramente yo acepto a Cristo como Salvador, el sello del Espíritu, el Espíritu viene a morar en mí, pero habían cosas que todavía me impedían completamente ser en mi servicio, me impedían en mi servicio, mi tiempo donde yo me debo congregar en la iglesia, y era especialmente el fútbol. Y ahí es cuando yo le hablo a muchos de los jóvenes, jóvenes que quieren ir por ese camino de deportista, de cualquier cosa, ya sea músico, lo que sea. Eso a mí me impedía, pero el deseo que yo tenía de jugar al fútbol, tarde o temprano empezó a menguar, empezó a ceder, y el deseo por servir a Dios empezó a incrementar, el deseo por su palabra, el deseo por estar en su presencia comenzó a ser aún mayor, hasta el punto que yo me recuerdo que mi papá me dijo a mí que iba a tomar las clases de bautismo, me recuerdo eso, y yo me puse bravo. Yo le dije a él, ¿cómo tú vas a tomar las clases de bautismo y no me vas a decir a mí? Y él me dijo, no, es que eso es una decisión personal. Pero yo me recuerdo que yo comencé las clases de bautismo con mi papá y con el pastor. Y ahí es cuando empecé a tener ese deseo, porque nada más en las clases de bautismo el pastor, él veía como ese deseo aún mayor de una persona, porque yo me recuerdo que él nos daba las lecciones y yo llenaba todos esos papeles llenos de escritos y todo esto. Entonces yo todavía jugaba al fútbol, entonces eso no me impedía a veces congregarme en algunos días. Por ejemplo, a veces los miércoles y viernes, cuando jugaba por mi equipo de high school, me impedía congregarme los miércoles y los viernes. A veces, algunos domingos cuando jugaba con mi club, a veces no podía ir los domingos. Entonces era inconsistente en todo eso. Y me recuerdo que ya yo me llegué a bautizar, di mi testimonio, pero yo todavía jugaba al fútbol. Y eso al final me estaba haciendo un daño. La presión del fútbol, de quién ser mejor y todo eso, ¿no? Y yo claramente ahí estaba un poco estancado en mi proceso, en mi crecimiento. Porque ya yo tenía un deseo aún mayor, mi deseo de leer las escrituras, el estudio de la palabra, era aún mayor, ¿sabes? Me gustaba mucho más. Y ahí es cuando yo doy esa transición. Me recuerdo que el hermano Mervin, que aprovecho para mandarle muchos saludos. Y enviamos un saludo, sí, al evangelista reverendo Melvin Javier Vázquez, sí, que en estos días está en Colombia con su programa de anacainosis. Sí. Ahí es cuando llega Mervin a mi vida, ¿okay?
Y Dios ha puesto varias personas, varios ministros, adultos para encaminarme. Como mi mismo pastor, Pablo Lavoy, para mí es un ejemplo. Pero Mervin, al ser un joven, igual que yo, claramente un joven de un poco mayor edad que yo, tenemos una diferencia en edad, él me acogió. Me recuerdo el primer Anacainosis que fue en el 2019, que Robertito Lugo predicó. Y yo, o sea, era como un recién convertido, estaba ahí, no sabía qué es lo que se estaba dando, no sabía de quién era Mervin, no sabía quién era Robertito Lugo, todo el mundo ahí decía buen predicador, todo eso, pero yo no sabía nada de eso, yo solamente vi y me encantó, o sea, como todo lo que se estaba dando en la liturgia, ya empecé a animarme por eso. Me recuerdo que mi papá me compró una camisa que decía Doctrine Matters, la doctrina importa. Y ahí, ese mismo miércoles, por eso el ministerio de Anacainosis es tan bueno, porque es un evento que impacta tu vida hasta el punto de que tú creas un estilo de vida. Entonces, ¿qué motivó esa Anacainosis del 2019? ¿Qué fue lo que hizo en mí? ¿Qué fue lo que hizo en mí? Y lo que hizo en mí ese Anacainosis fue que empecé a querer ir a la iglesia más todavía. Entonces yo me recuerdo que empecé a faltar a las prácticas del fútbol. Empecé a dejar el fútbol hacia un lado. Se viró la cosa. Ajá. Y un miércoles, donde Mervin Javier era el maestro de la clase, en ese tiempo le estaba dando clases a los jóvenes, yo llegué el miércoles con la camisa de Doctrine Matters. Y yo me recuerdo que él dando la clase en su exposición y todo eso, él se para y me hace unas preguntas. Él me dice, ¿qué significa eso que hay en las camisas? Y yo me recuerdo responderle todo, porque yo después del evento, yo me recuerdo que yo empecé de todas las conferencias, de todo lo que yo escuché, yo empecé a estudiar que todas las palabras que aparecían en la camisa, en el prototipo, la doctrina, que es la enseñanza, la doctrina importa. Entonces empecé a darle esa explicación. Y lo de la otra camisa, que es de identidad pentecostal, que abajo dice muchas de las herejías o cosas que hay hoy en día, como el pragmatismo, todo esto que estamos viendo hoy en día. Entonces yo empecé a darle respuesta a todas esas preguntas que él me estaba haciendo. Entonces él empezó a ver en mí un compañero o alguien que él podía discipular. Yo me recuerdo que él le preguntó a Sammy, el pastor de nosotros, Samuel Méndez, que le preguntó que quién yo era, porque él nunca me había visto, porque yo iba a la iglesia de vez en cuando, nunca me había visto, y me recuerdo que Sammy le dijo, no, él es un nuevo converso que llegó aquí y él ahora es que comienza a ir a la escuela bíblica. Y me recuerdo que ya ahí yo empecé, me recuerdo que me iba de las prácticas temprano para llegar a la escuela bíblica. Yo me iba de las prácticas, le decía a mi coach que yo iba a ir para la escuela bíblica, y aún así, debido a, o sea, de mis capacidades, mis habilidades en el fútbol, él me permitía irme, ¿no? Y ahí en unos días después fue cuando Mervin anuncia en la congregación de que iba a comenzar el seminario MISPA, o sea, el segundo año. Recuerda que estaba el primer año donde está Eliel, los muchachos, todos ellos, ¿no? Sí, usted llegó a comenzar con ellos. Bueno, el segundo año que se abrió, ahí fue donde yo entré. Porque me recuerdo que Mervin lo anuncia, y él anuncia que son los lunes en la noche, y los lunes en la noche yo estaba consciente que yo tenía partidos de fútbol. Yo tenía una responsabilidad de fútbol. Yo me recuerdo saliendo de la iglesia, Mervin está dando los papeles que le entregaba para, digamos, para hacer la registración, claro, la registración. Y yo me recuerdo que él no me dio una opción, lo único que hizo fue, coge, me lo devuelves cuando lo llenes. Eso fue lo que hizo, coge. Y yo me recuerdo que lo tomé porque en mí estaba el deseo, ¿sabes? Pero era como que, yo estoy cogiendo esto, pero yo sé que yo tengo una responsabilidad, o sea, sé que tengo que jugar al fútbol. Eso implicaría tener que dejar el fútbol, ¿no? Y yo me recuerdo que ahí fue cuando yo cogí el papel, y mi mamá se preguntaba, ¿cómo vas a hacer tú? O sea, ¿cómo vas a hacer con todo esto del fútbol y el MISPA? ¿Cómo vas a organizar tu tiempo? Y yo me recuerdo que lo que le dije a mi mamá, yo no sé, pero esto es lo que yo quiero.
Y ahí fue cuando comencé en el seminario MISPA y le di a mis coaches que no iba a jugar. No iba a jugar más. Ajá, que yo iba a dejar el fútbol. Oye, Javier, y cuéntame ahora, ¿qué está haciendo Javier? ¿Qué ha hecho Javier? ¿En qué se desempeña Javier hoy en día en la iglesia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha hecho el Señor contigo? Claro, como estaba hablando sobre el MISPA hizo un gran cambio en mí porque fue mi capacitación teológica. Ya después de ahí me recuerdo que fui a México, fui con el viaje de México, eso fue como la primera experiencia que tuve de ir a un viaje misionero, y ya ahí comenzó a crecer en mí como el deseo de enseñar, de ser maestro, de exponer, de ser un predicador. Y yo siempre he dicho que un predicador crece o comienza no necesariamente tomando una parte, o que una persona te diga en un servicio, coge, predica. No, ya yo empecé a hacerlo en mi escuela, porque era mi deseo. Empecé a hacerlo con los muchachos. Me recuerdo que después de los servicios que se daban, estábamos todos en un grupo y empezamos a predicar, a enseñarnos, a discipularnos unos a otros. Entonces ahí fue cuando comenzó a surgir todo esto. El viaje a México fue muy importante para mí y fui creciendo en el conocimiento teológico hasta cierto punto que ya se me dio oportunidad de dar mi testimonio en la iglesia, fui procesando hasta que pude predicar en la iglesia. Y ya ahí fue cuando la mayoría me reconoció como un predicador o como un exponente de la palabra, como alguien que podía exponer la palabra. Que lo hace muy bien. Y esto no hubiera sido posible, esto definitivamente no hubiera sido posible sin la ayuda del MISPA, especialmente las clases de hermenéutica, que son muy importantes, que es la exégesis bíblica, cómo interpretar los versos, cómo tener respeto a la palabra del Señor. Y eso fue muy importante para mí, ese conocimiento que adquirí, porque ahí cuando ya empecé a exponer la palabra, lo empecé a hacer con responsabilidad. Y ya ahí me empezaron a involucrar en los trabajos de los jóvenes, a ser líder de los jóvenes, y ahí me desempeñaba en ayudar a los jóvenes, discipularlos. Los jóvenes que llegaban siempre los atraía, los ponía, los sentaba al lado mío, a empezar a desarrollarme como un líder. En todo eso pues se me dieron oportunidades gracias especialmente a mi pastor, siempre teniendo el consentimiento del pastor, y especialmente en el ministerio del evangelista Mervin Javier me he podido desarrollar, el ministerio Anacainosis. He podido hacer muchas cosas, ayudarlo a desarrollar cumbres, congresos, todo esto que él hace. Y eso me ha desarrollado mucho, a cómo, digamos, invitar a ministros, cómo colaborar con ellos, hacer paneles teológicos, conferencias, todo esto que se hace en Anacainosis, porque Anacainosis nos brinda a nosotros varias cosas, ¿sabes? No solamente una prédica, sino que nos brinda una adoración bíblica, una doxología. Como universidad. Ajá, exacto, eso es lo que nos brinda. Entonces todo esto, el Anacainosis, el ministerio de Mervin junto al MISPA, todo esto fue lo que me fue desarrollando, más el ministerio Aftershock, que es el ministerio de jóvenes. Todo esto se unió. Y yo le agradezco la vida de mi pastor Lavoy, del pastor Luis Méndez, del pastor Ramón, que fueron personas que siempre vieron en mí eso, ¿sabes? Y lo mejor es que tuvieron paciencia conmigo, ¿sabes? Porque yo al adquirir todo ese conocimiento, todo el conocimiento que yo adquirí en el MISPA y todo esto, ahora tenía que condensarlo, o sea, ponerlo en palabras simples para poder alcanzar a las personas. Y eso quizás fue un reto para Javier, ¿entiendes? Trabajar con mi ego, trabajar con mi egocentrismo, crear humildad, ¿entiendes? Humildad de corazón, que quizás, vamos a decir, tener un mejor acercamiento hacia personas que quizás son ministros y no tengan el mismo conocimiento o adquirirlo. Y yo lo que empecé a hacer era como poder interactuar con ellos, intercambiar conocimiento y que ellos entendieran lo que yo le estaba queriendo ser, y es ser de bendición, ¿entiendes? No criticar, sino, y ese es un reto para todos los jóvenes que están adquiriendo conocimiento o están aprendiendo en el MISPA, se están capacitando, es que se mantengan humildes. El conocimiento bíblico no es solamente
pararse o hacer una exposición bíblica al frente de todas las personas, sino también aplicar principios bíblicos como es el amor a mi hermano, como es el respeto a las personas que están por encima de ti, los ministros, y todo eso sucedió por la vida de estos hombres adultos que fueron encaminando mi vida. Si hay algo que me marcó mucho fue cuando empezaron a llegar oportunidades, por ejemplo, para ministrar fuera de la iglesia, el pastor siempre me dijo que tenía que ser todo con su consentimiento, todo el proceso, porque él es el que da testimonio de mí, ¿sabes? Cuando los pastores lo llamaban, enseguida él respondía, daba testimonio de mí y se aseguraba de que me dieran un buen trato, que me dieran un buen cuidado. Y ahí fue que fui desarrollándome en la exposición de la palabra y todavía lo estoy haciendo y pienso que todavía debo seguir mejorando, crecer en la presencia del Señor, porque no solamente llenarte de conocimiento, pero también vivir ese conocimiento. Eso es parte de la integridad. La integridad como un ministro, como un líder, debe ser que lo que nosotros creemos, lo que nosotros hablemos y la forma que nosotros actuamos, nada de eso se contradiga, sino que todo vaya unido, ¿no? Y eso es un reto para mí como joven, eso es un reto. Pero de poco en poco en mi proceso de santificación y de mejora, las personas lo que ven es mi deseo de ser un ejemplo para los jóvenes, de ser un ejemplo para la congregación. Y le doy gracias a Dios por estas personas y especialmente a Mervin Javier, que hace poco, en el año anterior, estuve con Mervin, estuve en Colombia para desarrollar una dinámica y estuve predicando para JEC, para allá, y eso fueron días que impactaron mi vida, porque ya estoy viendo el fruto, digamos, del trabajo que he hecho, del esfuerzo que he hecho por el Señor, y hoy en día puedo dar clases de escuela bíblica a los jóvenes, y eso es algo que a mí me apasiona bastante, la enseñanza, porque es como un tiempo donde yo puedo hacer dinámicas con los jóvenes y disipularlo, enseñarles de las doctrinas fundamentales de la salvación, crear un fundamento bíblico que los afirme en las escrituras y que los mantenga en la iglesia. Ese es Javier y ese es el servicio que estoy haciendo en la iglesia. Amén, tremendo, Javier. Bueno, Javier, ya estamos en las postrimerías de este programa, de este podcast, y me gustaría que a todos esos jóvenes que están viendo este programa y a usted, padre, exhórtele a sus hijos que vean esta programación para que escuchen a un joven hablar de cómo Dios cambia la vida, no solamente de él, sino de su familia. Así que, Javier, me gustaría que traigas un mensaje de exhortación a todas esas personas que te están escuchando y luego hagas una oración por salvación y todos aquellos que nos están viendo y quieran recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Amén. Las buenas nuevas de Jesucristo para todos aquellos que me estén escuchando pueden salvar aún el mayor pecador. Mira Pablo cosía en contra del aguijón, Pablo mató a los mismos cristianos y Dios se encuentra con Pablo, como mismo se encontró conmigo y como mismo se puede encontrar contigo en cierto punto. Ahora es la forma que nosotros respondemos después que escuchemos las buenas nuevas de Jesucristo. Y las buenas nuevas de Jesucristo fue que Él vino para justificarnos. Nosotros estamos en enemistad con Dios, éramos enemigos de Dios, y ahí es que se manifiesta el gran amor de Dios para con nosotros. En siendo nosotros pecadores, Él viene a tomar la posición de nosotros. Dios se despoja de su trono, se despoja de la grandeza de su trono y baja para hacerse un bebé encarnado. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y ahora Él viene y muere en la cruz del Calvario. Muere para darnos esperanza, para darnos salvación. Y con esos brazos abiertos que Él tenía, ahora mismo, en este día, Él está todavía con los brazos abiertos para recibir a cada uno de ustedes. Dios nos ama tanto que nos recibe como nosotros somos, pero nos ama lo suficiente para cambiarnos, para no dejarnos como estamos. Por eso Él nos cambia, por eso es necesario que le demos la prioridad a Él. No mantenernos en una vida superficial como cristianos, sino yendo más profundo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso significa anacainosis. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
podamos vivir una vida cada día en nuestro proceso de santificación más como Él, más como Cristo, hasta el punto de que Él sea nuestra vida. Que nosotros dejemos nuestra vida atrás y podamos vivir la vida de nuestro Maestro, de aquel que nos llamó. Porque es suficiente, porque vale la pena. Yo le digo a todo aquel que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, nada ha sido en vano. Todo esto vale la pena, porque pronto vendrá el Señor y vendrá a hacer su justicia. Y su justicia es que todo aquel que venga a Él y lo reconozca como su Señor y Salvador y viva sus escrituras, vivirá juntamente con Él. Todo aquel que no lo haga, tristemente, irá a una condenación eterna. Por eso yo te digo, amado hermano, que no hay razón por qué no correr a los pies de Jesucristo. No hay razón por qué no hacerlo. Porque Él nos brinda todo. Él nos brinda su gracia, Él nos brinda su amor. Por eso en este día, entiende, cualquiera que esté apartado de los caminos del Señor, entiende que porque Dios es amor, se puede volver a Él. Y porque Él es amor, se nos llama al arrepentimiento, porque hay amplio perdón en Jesús, hay amplio perdón en la sangre de Jesucristo. Por eso en esta hora le doy gracias a todos aquellos que nos sintonizaron, todos aquellos que escucharon mi testimonio. Espero de que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Espero que cada uno de ustedes haya aprendido algo. Y si algún día usted llega a dudar del amor de Dios para con cada uno de ustedes, abra las escrituras del Señor y abra los pasajes donde Él muere por nosotros para hacer propiciación de nuestros pecados, para justificarnos. Nosotros, los mayores pecadores, ahora somos declarados justos y santos. Por eso hoy en día podemos ir en oración al Padre por medio del mediador Jesucristo. Oramos. Te damos gracias, Señor amado. Te damos gracias por cada una de las personas que están aquí. Te damos gracias por este programa. Te damos gracias por nuestro hermano Gilberto. Te doy gracias, Señor, por esta iniciativa, Señor, que pueda alcanzar las almas, que pueda alcanzar cualquier persona que esté detrás de una pantalla, Señor. Sí, Señor. Nosotros podemos alcanzar a las personas de esta forma. Por eso te doy gracias por lo que tú hiciste en mí, Señor. Y reconozco que tú lo puedes hacer en cualquier joven, Señor. Mira la vida de los jóvenes. Mira la vida de las familias. Yo sé que tú puedes, Señor, renovar, restaurar una familia. Tú tienes todo el poder. Amén, todo Jesús. el poder, Señor. Que el amor que tú hayas tenido por nosotros, que nos capacite, nos dé fuerza para amar, Señor. Tú nos mandas a amar a nuestro prójimo, pero tú nos amas lo suficiente y ese es el poder que nos da para amar a nuestro prójimo. Porque tú nos amas, porque tú eres el mayor recurso de amores que podemos amar a nuestro hermano. Por eso te damos gracias, Señor. Te pido por todas las congregaciones de nuestra organización. Te pido que tú capacites a los pastores, a los líderes que nos estén escuchando, Señor. Que tú los capacites, Señor, para ser ministros del nuevo pacto, para ser íntegros, Señor. Que den, Señor, testimonio de un buen liderato, Señor, en estos días que estamos viviendo, estos días finales, Señor. Que podamos estar preparados para aquel día que tú vengas, Señor. Que cuando tú seas manifestado, que tú seas nuestra vida, Señor. Porque así como dice tu palabra, cuando tú te manifiestes, si tú eres nuestra vida, Señor, nosotros seremos manifiestos juntamente contigo. Ese día que tú vengas, Señor, Amén, ese día glorioso, Señor, que tú seas nuestra vida, que nosotros podamos ser juntamente contigo, Señor, y podamos vivir y morar juntamente contigo, Señor, y poder adquirir ese tesoro que es la salvación. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, Señor, que nos justificó. Te doy muchas gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Javier, gracias, mi hermano, Por nada. por estar con nosotros en esta programación. Sé que va a ser de mucha bendición. ¿Tienes alguna red social donde te puedan conseguir, donde puedan escuchar tus prédicas? En Instagram me pueden encontrar los jóvenes, porque yo sé que la mayoría de los jóvenes hoy en día lo que encuentran es Instagram. Me pueden encontrar con el username Javier Rodríguez Ministries. Y en Facebook me pueden encontrar como Javier Rodríguez Batista.
Y también nos pueden encontrar en las plataformas, el trabajo que estamos haciendo y en el servicio nos pueden encontrar en las páginas del Ministerio Anacainosis. Anacainosis, la cumbre en Facebook, en YouTube Anacainosis, la Academia Anacainosis y en Instagram Academia Anacainosis. Qué bueno. Bueno, quiero decirles que esto ha sido una producción de Kelaya Media Group y espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta la próxima. Dios les bendiga.